surgen varias, solamente con el arranque del texto, pues surgen varias preguntas, ¿no? No solamente la pregunta sobre qué es el pecado de muerte, sino hasta dónde la oración de intercesión puede perdonar pecados, ¿verdad? Por lo menos. Sí, Por sí, lo sí. ¿Cómo es que es posible orar por alguien a para que mí, al aproximarme al texto, eso sí. Y me llama también la atención el hecho de que este aspecto, ¿no? Que Dios le dará vida, implica necesariamente, voy a empezar por ahí, Dios le dará vida, implica necesariamente que hay una condición previa a la oración, y esta condición previa, algunos comentaristas hablaban de una condición espiritual, no una condición física, porque podemos hablar de la vida física, la vida espiritual, y la muerte física y la muerte espiritual. Entonces, Dios provee una vida a aquella persona por la que se está orando. Entonces, esa persona por la que se está orando eh, tiene una condición previa, que es una condición, si no está con la vida, ¿verdad? Porque no ha sido dada todavía por medio de la oración, entonces estaríamos hablando de una muerte espiritual, ¿verdad? Por lo menos lo que he estado reflexionando un poco al respecto y lo que he podido indagar también. Otra cosa que me llama la atención para los que les gusta saber un poco de dónde podemos conseguir fuentes, hay una fuente en internet que se llama EB Global, ¿verdad? EB Global. Ir a echar un ojo un poco y hablaba algunos puntos que me parecían muy interesantes y muy dignos de tomar en cuenta, ¿verdad? Dice, el texto dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y comentarista que no, solo sé que proviene de esa fuente, ¿verdad? No sé muy bien de qué denominación es o qué sé yo, ¿verdad? No sé exactamente cuál es el origen, digamos, más allá del nombre de la página. Dice, si vieres a su hermano que cometiere pecado que no sea de muerte, implica que el pecado no de muerte debe de ser un pecado visible, ¿verdad? Por el hecho de que el hermano está, o la persona a la que va a interceder por él, eh, es una persona que está viendo, ¿verdad? O tiene que ser accesible el hecho de ver qué es lo que implica el pecado no de muerte. Por lo mismo, por la misma razón, tiene que hacer una diferencia, poder hacer una diferencia entre lo que es pecado de muerte y lo que es pecado no de muerte. A mí me llama la atención de que el autor, Juan, ¿verdad? Realmente no deja tan en claro qué, de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? En el sentido de que no es como otros pasajes donde se dice, bueno, fornicar es pecado, adulterar es pecado, robar es pecado. En este caso, bueno, más adelante creo que vamos a tocar un poco sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, es pecado y cosas como esa, ¿no? Entonces, tanto el autor, para mí, el autor como su público, sus destinatarios, ellos deben de manejar de qué está hablando o de qué está tratando el tema o de qué implica el pecado de muerte para mí, ¿verdad? Me parece que deben de realmente manejar. Sin embargo, no queda muy claro a través del texto. Dice, hay pecado, dice, de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, ellos probablemente, el autor y los receptores primarios eh, deben de manejar, pero a la vez no lo clarifican. Bueno, no quiero redundar, estoy redundando un poco ya. Entonces, esto me parecía interesante el hecho de que pueda ser visible, pueda ser algo notable para poder identificar o identificable, vaya, identificable qué cosa era pecado de muerte.
y ese pecado de muerte o el pecado no de muerte, ambos deben de ser diferenciables, supongo, ¿verdad? O estoy pensando que deben de ser identificables el uno comparado con el otro. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, el perdón es concedido en virtud de la confesión y el arrepentimiento del pecador. Bueno, eso lo podemos observar desde el capítulo 1. El capítulo 1, versículo del 6 en adelante, el texto viene vertiendo esta idea de que el perdón debe de ser concedido o debe de ser dado o puede ser dado, ¿verdad? En función de que el pecador se arrepienta de su pecado y que lo confiese. También desde el capítulo 2 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el autor de la carta, ¿verdad? Que es el apóstol Juan, entendemos que es el apóstol Juan, Sí. él está manejando la idea no solamente del hecho de que la persona comete una falla, ¿no? O sea, todos somos propensos, voy a decirlo así, todos somos propensos a cometer alguna falla, pero hay fallas, en este caso, en este sentido, hay pecados que no implican un pecado de muerte, vaya. Esta otra idea de que ya había mencionado anteriormente, que Dios le dará vida, implica que estamos hablando de una cuestión meramente espiritual, ¿verdad? Bueno, ya había comentado también el otro hecho, el cuarto punto que tiene que ver con si la oración de la persona que está identificando este pecado, ¿verdad? Puede o no puede vivificar o entregar, ayudar o interceder para que la persona pueda recibir la vida. No sé, en mi opinión, para que se entienda un poco más, me parece que está hablando de un pecado que, el pecado de muerte está hablando de un pecado que no conduce al arrepentimiento o un pecado que está tan arraigado, ¿verdad? No necesariamente tal vez un pecado en sí. Tengo otro pensamiento al respecto, Bueno, pero sí me parece que es un pecado que no ha permitido o no permite que la persona sea conducida al arrepentimiento. Sí, ibas a decir algo. sí, bueno, yo quiero apoyar esa idea, ¿no? Ujú, De que la oración de uno puede en determinado momento producir el perdón de los pecados en otra persona. Me apoyo en el caso de Santiago. ujú, ¿Está alguno enfermo? Creo que es el 5:13, si mal no estoy. Sí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, es interesante, porque este pasaje de Santiago me dice a ujú. mí que los ancianos de la iglesia, cuando oran por mí, tienen esa posibilidad de que mis pecados sean perdonados. O sea, es como bíblico decir, la oración de el hermano, en este caso de un anciano, puede actuar positivamente con respecto a mis pecados. Pero luego mencionabas una cosa muy importante. ¿Cómo puede ser, no, que Dios perdone mis pecados si yo no estoy arrepentido? No, porque el arrepentimiento es como la condición previa al perdón. Si yo no estoy arrepentido, diría yo de esta manera, muchos podrían orar todos los ancianos de la iglesia y yo no voy a ser perdonado. Pero si yo estoy arrepentido, entonces su oración puede ser efectiva para mí. Bien. Entonces, ¿cómo miro yo este pasaje, ¿no? de Juan que estábamos leyendo? En Juan, creo yo, existe, como bien lo mencionabas, la apostasía, o más bien la herejía.
Entonces, Juan Ujú. escribe en el contexto del gnosticismo, ¿no? O más Sí. propiamente el docetismo. Es decir, aquellas personas que decían que Jesucristo no había venido en carne, o sea, el Cristo no vino en carne, sino solo fue un espíritu que se posesionó de Jesús. Y estas personas, curiosamente, decían que no existía el pecado, o sea, el pecado no es una realidad. Entonces, nada que yo hago es pecado, aunque ellos hacían mucho pecado, o sea, ellos se comportaban mal, se entregaban a los vicios. Nuestro hermano Ricardo aquí comentaba hace poquito, estaba leyendo, y él simplemente cita Judas 1, 21, 23, o sea, diciendo que Judas está tocando el mismo caso, precisamente, de estas personas que son muy pecadoras, pero que dicen no hemos pecado, ¿no? Creo que Juan toca eso en los primeros versículos, en el capítulo 1. Él dice, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ujú. Sí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero más adelante me dice a mí que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces Ujú. uno para entender esta situación de Juan, cómo es posible que en el capítulo 1 diga que nosotros sí pecamos y que Jesucristo nos perdona de todos nuestros pecados, ¿no? Si nosotros los confesamos, ¿qué abogado tenemos? Y más adelantito me va a decir a mí, mira, el que es nacido de Dios no peca, ¿no? El maligno no lo puede tocar. ¿De qué está hablando? Claro, la mayoría de intérpretes me dicen a mí que aquí el problema está en cómo se expresa una cosa en griego y cómo se expresa en español. En español nosotros tenemos una sola forma de decir las cosas, pero en griego hay tres formas. Y en este caso quiero distinguir entre dos. Hay un tiempo verbal para relatar las cosas que se llama aoristo, que habla de acciones puntuales. Y Ujú. también eso se puede hacer en el sistema del presente, que habla de acciones continuas. Entonces, cuando Juan dice que un cristiano peca, está hablando de aoristo. Pues lo está poniendo en aoristo. Y cuando Juan dice que un cristiano no peca, lo está poniendo en presente. La diferencia es que cuando se pone en aoristo se refiere a el pecado que todos cometemos. O sea, nosotros queremos vivir en santidad, queremos vivir bien, no estamos pretendiendo pecar, pero indudablemente somos imperfectos, somos entes en este mundo y por lo tanto cometemos pecado. Pero un cristiano inmediatamente que comete un pecado reconoce su pecado y se arrepiente y le pide perdón a Dios, ¿no? Aquí no estamos hablando de pedirle perdón a Mundo y Raimundo, ¿no? En las redes sociales, Claro. todo lo demás que es la falsa religión, la hipocresía muchas veces que se maneja dentro de la iglesia, ¿no? Para mí es hipocresía eso de andarle pidiendo perdón a Mundo y Raimundo en redes sociales. Pero uno sí le pide perdón a Dios. Sin embargo, en el caso de los gnósticos, los que él estaba manejando y muchos hoy en día de algunas iglesias, como estos creciendo en gracia, que dicen que no hay pecado, viven una vida de pecaminosidad y dicen no hay pecado, o sea, no existe el pecado, Dios no mira mi pecado, entonces esta persona practica el pecado, o sea, es su estilo de vida. Entonces ya cuando Juan viene a decirme, mira, ora por tu hermano, está diciendo, ora por tu hermano que cae, tú lo ves, entonces tú oras por él, porque en efecto, diría yo, está arrepentido y es una persona fiel que en determinado momento cae. Hay una diferencia, ¿no? Claro. Parte está aquel que vive en el pecado. Entonces, ese pecado es de muerte. Ahora, Juan no prohíbe orar por él. Es que aquí hay que notar, Juan, si uno lee muy bien, Juan no prohíbe orar por este pecado.
Él simplemente dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado, eh, ore, ore. Pecado no de muerte. Hay pecado de muerte por el que yo no estoy diciendo que se ore, pero tampoco está Ujú, diciendo que no. O sea, él simplemente dice, mira, yo te estoy pidiendo que ores por tu hermano que peca, el que peca, no con pecado de muerte. O sea, el ujú, interpreto yo, y aquí viene mi opinión. Oye, entonces yo quiero aclarar aquí, es la opinión de Selvin Monterroso, no es la verdad de la Biblia. Que Juan está diciendo por aquella persona que peca y se arrepiente, ora. Pero por aquella ujú. persona que practica el pecado, yo no te estoy pidiendo que ores. Si oras, es cosa tuya, ¿no? Yo siempre le digo a los hermanos, usted ore por todo. Allá Dios, pues Dios decidirá en qué situación lo escucha, en qué situación no lo escucha. Y creo que Juan no está prohibiendo que uno ore por ese tipo de pecado. Simplemente él dice, yo no estoy diciéndote que ores por este pecado, sino que ores por este ya es asunto tuyo. Hay un pecado que es de muerte, o sea, un pecado en que la persona en efecto se está dirigiendo al infierno, que es aquel pecado que se practica constantemente. No sé qué Ujú. opinas de mi opinión. No, pues realmente estuve indagando sobre esa postura que tiene que ver con lo que decías de digamos, una persona que puntualmente peca, ¿no? Y que comete una caída o que cae de la gracia, etcétera, que cae por alguna cosa que digamos, vaya, fue una cosa, una en un millón, o una vez por allá, como decimos, una vez al año por la cuaresma, decimos en Nicaragua. Pero, pero estamos hablando, pero hablas también de otras personas o estamos hablando de otra condición, voy a decir, en la que la persona reiteradamente vive en el pecado, que es lo que yo, justamente donde yo apuntaba, ¿no? Con respecto al pecado arraigado, cuando nosotros, voy a hablar así, de verdad, cuando nosotros como seres humanos tenemos ciertas condiciones o ciertas cosas, ciertos pecados que nos atraen tanto, vaya, la concupiscencia de nuestra propia carne, que nos atrae a unos de una manera, a otros de otra manera, quizá, pero que nos hace constantemente caer en el mismo tipo de pecado, no, en el mismo tipo de condición pecaminosa, vaya. En ese sentido, a lo que me refiero es, por ejemplo, para una persona que le es difícil o que constantemente batalla con el pecado, qué sé yo, de la fornicación, ¿verdad? Y voy a hablar de la fornicación en términos muy generales, ¿no? El hombre que codicia a la mujer del prójimo, ¿no? Ok. ¿Verdad? Entonces, tal vez batalla con eso, tal vez batalla con eso y constantemente cae en eso hasta el punto en el que llega un momento en el que esa persona ya eh, acepta vivir en esa condición, ¿verdad? Y a eso le llamamos pecado arraigado, un pecado que ya no nos hace costra, como decimos, ¿no? Sino que es un pecado que ya nos adaptamos nosotros al pecado y decimos, bueno, voy a la iglesia como parte de mi ritual diario, pero también yo sé que dice mucha gente, ¿no? Tengo pecados, así como todo el mundo tiene pecados, todo el mundo peca, decimos, no, comúnmente, pero tal vez muchas veces utilizamos esa frase de todo el mundo peca para solamente justificar aquellos pecados en los que nosotros no sentimos que somos capaces de poder salir de ciertas condiciones o de ciertos pecados, ¿no? Como el que desea a la mujer del prójimo o el que no puede abandonar qué sé yo, la mentira, o el que no puede abandonar el chisme, o el que no puede abandonar, qué sé yo, no sé, de alguna manera el borracho, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Espérate, el que no puede abandonar. voy a discrepar un poquito ahí, pero antes Vaya, quiero mencionar aquí que Marlon Úbeda dice la gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. El hombre me apoya.
Ok. Mejor me apoya, ¿no? Nuestro hermano Mario Méndez dice tropezar con la Excelente, misma dime. piedra, ¿no? Como la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Fíjate que Mm, voy a discrepar un poquito con respecto al alcoholismo. O sea, no vamos a defender la situación, pero en la cuestión ministerial, que por ahí me dijeron esta semana que yo no tengo nada de experiencia ministerial, ¿no? Pero en la cuestión ministerial, les cuento, perdón, en la cuestión ministerial, uno tiene que darse cuenta de que hay pecados, yo les llamo pecados de debilidad. ¿No? mm, No es lo mismo que ser bien monterroso, se emborrache porque no es alcohólico. Dios no le va a tener compasión. Está pecando con los 5 sentidos. Pero una persona alcohólica tiene esa debilidad. Y a sí. veces nosotros, digamos, en la iglesia somos muy fuertes para juzgar eso, porque no tenemos la misma debilidad. Pero hay personas Mm, que luchan y lidian con ese problema. Y yo creo que Dios tiene una perspectiva diferente. Y ahí podríamos hablar de otro tipo de pecados que también son mm, de esos pecados de debilidad. Entonces yo no quiero, por ejemplo, poner en el mismo saco a el promiscuo que se acuesta con Mundo y Raimundo, por ejemplo, a la persona que se enamora y trata de salir de esa situación. O sea, él sabe que está bien, o ella sabe que está, pero él sabe que está mal, ella sabe que está mal, y lucha con esa situación, y entonces se esfuerza. Y yo creo que nosotros como predicadores deberíamos de notar esa distinción para ayudar en cierto sentido. Por ejemplo, el hermano a las 5 de la tarde tiene la debilidad de tomar. Entonces nosotros podemos ser como esos papás, de decirle, mira, paso por ti a las 4, quiero que me ayudes en mis visitas, vamos a salir juntos de esto, porque es parte de una debilidad. Los alcohólicos, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos dicen 24 horas sobrio. Yo mm. no estoy pensando 24 horas en decir una mentira, por ejemplo, porque no es mi debilidad. Entonces, no es lo mismo, podríamos decirlo. Mira esta pregunta, vamos a ver, dice nuestra hermana Anabel. Pero si Jesús ya dio su vida por mí, porque sabía que yo nunca podría obtener la salvación por ser un humano imperfecto. Y dice que solamente con creer en Jesús yo soy justificada. Entonces no necesito vivir pidiendo perdón porque Jesús ya me perdonó. ¿Qué opinas de esa opinión? ¿Te lo vuelvo a leer? Ok. Ah, sí, por favor. Tengo parece problema de conexión, pero vaya, A veces, léelo a nuevamente, veces por escucho favor. que te congelas y entonces yo no sé si es que soy Sí, yo sí, sí. o eres tú. Es lo malo de no tener un tercero aquí en el grupo. Entonces no sé si soy yo o eres tú, pero te congelas. Dice, pero si Jesús ya dio su vida por mí, porque sabía que yo nunca podría obtener la salvación por ser un humano imperfecto. Y dice que solamente con creer en Jesús yo soy justificada. Entonces, no necesito vivir pidiendo perdón porque Jesús ya me perdonó. Ah, bueno, yo eh, eh, con mucho respeto, ¿no? A la hermana que plantea esta postura, me parece que el tema de la justificación es tiene mucha razón en el sentir o en el decir que nosotros somos justificados por medio del sacrificio único de Jesús, ¿verdad? Eso también lo plantea, creo, la carta a los Hebreos. El sacrificio de Jesús es único, ¿verdad? En el Sí, sentido de que, una vez y para siempre, ¿verdad? Y nos justifica, claro, claramente sí, pero voy a meterme nuevamente con el tema de los pecados que son, para hablar de estar pidiendo perdón constantemente, los pecados que son por debilidad, que comentabas hace un momento, eh, me parece que, el ideal que está planteado dentro de la escritura, ¿verdad? El ideal que está planteado dentro de la escritura tiene que ver con una persona que no solamente estuvo dispuesta desde el primer momento a entregar su vida al Señor, como todos lo hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Como todos lo hicimos en algún momento,
sino tiene que ver con conseguir estos ideales de no volver a pecar, de los cuales justamente estábamos leyendo con respecto a la carta de Juan. Sin embargo, el pensar que nosotros no vamos a fallar, digámoslo así, que el pensar de que nosotros no vamos a cometer alguna falta, y ojo, no estoy diciendo que toda falta sea pecado tampoco, ¿verdad? Y estoy hablando en términos generales. ¿Verdad? Yo puedo cometer alguna falta que no necesariamente implique un pecado. Pienso yo, uh, en esos términos. Y no necesariamente las faltas implican un pecado, por lo mismo, no necesariamente todas las veces voy a estar pidiendo perdón por las mismas cosas o por faltas que no necesariamente son pecados, pero hay pecados, pienso yo, por los cuales amerita pedir perdón. Uno, pienso que pedir perdón es primeramente a Dios, ¿verdad? Pedir perdón es primeramente pedírselo a Dios. Y dos, siempre y cuando esta condición o este pecado haya afectado a un tercero, me parece que tenemos suficiente base dentro del Nuevo Testamento para decir que el Señor quiere que nosotros nos pongamos a cuenta con nuestro hermano. Y eso implica Claro, muchas veces, claro que sí, pedir perdón a ese hermano. cuando lo haya Entonces, afectado. y creo que preguntaría yo, Ok, ¿perdón? sí, no sé quién se congeló de los dos. Qué pena, ¿no? Sí. Qué pena. No, 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 Pero, estamos, pero mira, se entendió. sí, yo entiendo, sí, 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 bueno, yo lo entendí, yo no sé los demás, ¿no? Mira, yo comparto mucho lo que la hermana dice. Cierto profesor de Baxter nos dijo una vez, en el salón de clase, cuando yo era estudiante, que él todas las noches se ponía a cuenta con Dios y empezaba a recordar todo lo que había hecho en el día, Señor. Hoy, por ejemplo, fui a predicar a una iglesia aquí bien lejos. Entonces, me tomé 2 taxis, me tomé el taxi, fui para acá, fui para allá, te me pusiste de lado, Espartaco. Algo tiene tu Sí, teléfono, ¿no? Ya estoy está bien, tratando de pero componerlo. qué pena, ¿no? Nos consume la tecnología. Entonces, que decía, mira, fui en taxi, no le hablé de Cristo al taxista, perdóname, Señor. Entonces, ya perdón por todos los pecados, ¿no? Y entonces, a mí, personalmente, eso me parece equivocado, porque me parece que no es una correcta espiritualidad. Si Cristo murió por mí, Dios me perdonó, yo tengo que sentirme perdonado y tengo que sentirme hijo de Dios. Ya, entonces, no es una cuestión de que cometo un error y automáticamente estoy fuera de la gracia. Y tampoco se lo aplico a otro. O sea, a veces yo me he enojado con hermanos, ¿no? Yo me imagino en Espartaco que los 4 años que convivimos en Baxter nosotros, más de alguna vez te caí mal, pues, más de alguna vez te afecté con alguna calificación, qué sé yo, ¿no? Pero recuerdo una vez, por ejemplo, que estaba bien ofuscado ahí afuera de la oficina y No, no. te decía, cálmese, Espartaco, cálmese, ¿no? Que a mí me querían matar muchos en Baxter. Entonces, eso, uno dice, mira, entonces, este no es hijo de Dios. No, yo tampoco se lo aplico a alguien. O sea, en la iglesia nosotros tenemos que aprender a convivir con una familia. Y porque alguien se enoje, porque alguien en determinado momento obre no tan bien, no pienso yo que automáticamente esa persona está fuera de la gracia. Por el contrario, está dentro de la gracia. Sin embargo, la Biblia sí me habla a mí de situaciones de pecado. Es decir, de un momentito en que alguien está enfermo, Santiago, y ha cometido pecado y necesita que se le restaure. O, por ejemplo, el caso que citaba nuestro hermano Ricardo hace un poquito aquí en Judas, que dice, a los que dudan, convencerlos. En Judas 1, 22, ¿no? 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego. O sea, en cierto sentido hay una posibilidad de que la persona esté en un pecado grave y yo como su guía espiritual lo rescate, lo arrebate del fuego. Y dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, hay aquí 2 condiciones o 3 condiciones
perdón, porque leíamos primero, unos que dudan, entonces yo los convenzo, ¿no? Mm, Algún hermano está en un pecado, pero no se da cuenta de su realidad. Yo sí me estoy dando cuenta de que lo que él está practicando es pecado. Y entonces mm. yo lo convenzo. Hay otro que yo necesito hablarle fuerte porque no está reaccionando y lo arrebato del fuego. Y hay otro que incluso yo tengo que aborrecer, pues, la ropa contaminada por su cara, o sea, el pecado de muerte, la persona que se mantiene en esa situación de pecaminosidad y está dentro de su concepción. Y creo que aquí es donde cabe el caso de 1 Corintios capítulo 5, del hombre que vivía con la mujer de su padre. ¿No? Y que esto, según mi interpretación del pasaje, lo hacía en el nombre del Señor Jesús, o sea, como defensa de una doctrina. Entonces, claro, la Biblia me habla a mí de esas posibilidades. Entonces, hay un momentito en que yo estoy bien con mi padre, soy un hijo imperfecto, pero hay un momento en el que yo estoy abiertamente desobedeciendo a mi padre y tengo que arrepentirme de ese pecado. Ujú. Mira, Estoy de acuerdo. sigo leyendo aquí, comenta nuestro hermano Edwin Campos. Dice, buenas noches, hermano, saludos desde Pica, Nicaragua. Saludos. Una Ok. opinión, dice. Muchos conservan el concepto de que si me arrepiento al último minuto, Dios me perdona. Y hay muchos, por conservar ese concepto, mueren en pecado y no se arrepienten. No sé si está bien mi comentario. Bueno, ¿tiene alguna opinión? Realmente me parece más bien que es una postura lamentable. Sí, Ese es un pensamiento que es bastante lamentable y que se fomenta muchas veces dentro de la iglesia, principalmente cuando hablamos de las personas que estimamos con mucho cariño, ¿no? Que le estimamos mucho y que tal vez simplemente no han decidido caminar en la senda, ¿no? Y no queremos aceptar la posibilidad de que hayan decidido, no sé, que estén en el camino del error, digámoslo así. Aunque bueno, en Nicaragua decir el camino del error se entiende como andar en otra religión que no sea la Iglesia de Cristo, ok. ¿verdad? Pero mira, Vaya, es como el caso de Constantino el Grande, ¿no? sí, sí. Constantino sabía del cristianismo desde niño, la mamá era cristiana, la hermana se llamaba Anastasia, ¿no? Que significa resurrección. La familia era cristiana. Pero él no quiso bautizarse sino hasta el último momento de la vida, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque sabía que como emperador iba a cometer crímenes de lesa humanidad, o sea, él sabía el cargo que tenía. Entonces, muchas personas hacen eso. Dicen, hasta el último momento yo me voy a arrepentir. Y lamentablemente yo voy contra esa doctrina. Eh, Ahora, no quiero ser tan legalista de decir, a ver, aclaro un poquito mis ideas. No quiero decir que Dios no trate con una persona hasta el último momento de su vida. Lo que Ujú. quiero decir es que en determinado momento, bueno, mejor la barajo acá. Cuando en Baxter éramos estudiantes, nos iban a dar cursos de misiones. Todos los misioneros, pienso yo que cometen este error. Ellos dicen, cuando tú le predicas a alguien, no lo condenas, porque él ya está condenado. Solo le ofreces salvación. Pero yo pienso que uno sí condena a una persona cuando le predica, porque la pone en una encrucijada. Antes de que yo le predique, él está perdido, pero no ha tomado una decisión. Ujú. Pero una vez que yo le expongo el evangelio y lo dejo sin salida, o sea, se lo expongo de manera clara para que él tome una decisión, esa decisión que él va a tomar lo salva o lo condena. Que no es lo mismo, una vez que se me predicó, yo dije que no. Entonces, yo tengo esa facultad de condenar a la persona a la hora de predicar. Ok. Y eso no quiero que frene las misiones, es parte de mi compromiso hacerlo. Pero entonces cuando la persona dice, por ejemplo, ok, ya sé que usted tiene razón, sé que debo entregar mi vida a Dios, pero no lo voy a hacer, sino que voy a esperar. Primero voy a vivir la vida
Entonces, Tesalonicenses es un pasaje bien curioso ahí en la segunda epístola, que dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean Oh, sí. condenados. Eh, por ejemplo, dice aquí en el capítulo 2, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso, o sea, se los envía a Dios mismo, ¿no? Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mira, yo soy un gran político y tengo que seguir robando, entonces no me puedo entregar. Primero, que caiga el gobierno y entonces ahí sí me voy a entregar. No, resulta que Dios te va a engañar, te va a mandar un poder engañoso. Y esto lo hilo con los hijos de Eli, que cuando el padre les llamó la atención por fin, dice que ellos no escucharon a su padre, porque Jehová, dice el texto del Antiguo Testamento, había determinado que tenían que morir. Pero eso es sumamente peligroso. Acompaño aquí a nuestro hermano Edwin, creo que era, con su, ¿cómo se llama este? Con su comentario. Déjame ver para no cometer pecado. No cometer error. Sí, Edwin, sí. Edwin Campos. Lo acompaño en eso. Creo que eso está muy mal. O sea, sí es cierto que Dios trabaja con una persona y no sé hasta cuándo. Pero es terrible decir, no te preocupes hasta el último momento, porque a la Biblia me enseña que hay un momentito en la vida misma de la persona en que Dios dice, te mando un poder engañoso o ya no te permito arrepentirte por la cantidad de maldad que has hecho. Una vez más, este programa se llama Opiniones y por eso que yo estoy Mm. hablando libremente, no es cátedra, ¿no? Sino compartiendo mi opinión sobre ciertos pasajes. Ya te puede estar, Espartaco, usted puede estar en desacuerdo, muy de acuerdo. Sí. ¿Cambiamos? ¿Pasamos a otra pregunta o tiene algo que comentar? Tengo algo que comentar al respecto. Realmente me parece que, como decía anteriormente, ese tipo de preguntas, digamos, pertenece a las preguntas que tienen que ver con casos, Ajá. ¿no? Cuando hablamos de posibilidades y dentro de las posibilidades, pues hay una gran gama de circunstancias que pueden ser atenuantes para que una persona alcance o no la salvación en esos términos, ¿verdad? O en esas circunstancias. Y me parece que es lamentable que estemos pensando en función de prácticamente determinar nosotros eh, si es digno o no una persona de ser salva en el último instante de la vida. Yo estoy de acuerdo con lo que dice que Dios puede tratar con la persona hasta el final, ¿no? Hasta el final de sus días. Y al final, yo personalmente creo, y ahí sí me meto en camisa de 11 varas, pero estamos en opiniones, ¿no? Yo pienso de que Dios es tan soberano digamos, en su disposición. Él es tan soberano que él al final tal vez nos llevaremos una gran sorpresa, ¿no? Yo no estaría tan seguro de afirmar que una persona que no está dentro del parámetro de que ha recibido la predicación, ¿verdad? Por lo menos hay un pasaje en la carta a los romanos, creo que nos tendríamos que meter al tema de la exégesis a Romanos, pero hay un pasaje en Romanos donde dice que las personas que sin ley han pecado, bueno, sé que es un poquito complicado, pero que los que sin ley han No, pecado, sin sí ley es, ¿no? también, Romanos sí, 12, porque los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y los que por la ley pecaron, bajo la ley serán juzgados. sí. Y habla del 12 al 16. 16, sí. Del 12 al 16, estoy buscándolo yo también acá, ¿verdad? Romanos 2 del 12 al 16, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, dice, por la ley serán juzgados. Eh, Porque no son los oidores los de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y ahí voy a este parámetro, ¿no? Cuando los gentiles que no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
a mí me llama mucho la atención ese pasaje porque con el respeto a lo que las instituciones pueden enseñar en términos de cátedra, como decías, ¿verdad? Pero me parece de que hay muchas personas que tienen una vida que es muy digna, ¿verdad? Sí, muy justa, aunque no, Hay gente del mundo que vive mejor que muchos cristianos. oh Y sí, me duele decirlo, pero sí he conocido. yo he conocido muchos, no uno. Yo he conocido varias personas que yo puedo decir, realmente estas personas tienen una integridad, ¿verdad? Al menos sé que habrán cometido alguna falta delante de Dios, etcétera, Sí, claro. etcétera. La, la- Y por eso, ajá. pero el texto me permite pensar en estas personas porque al final dice son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, el 16 termina diciendo el día que el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, obviamente, al final parece que al final, de todos modos, vamos a ser juzgados conforme al parámetro del evangelio. Eh, Sin embargo, Ahí tengo ese problema yo. O sea, es que ahí con ese pasaje o con esa interpretación de ese pasaje, que es la interpretación clásica, o sea, está dentro de la interpretación. Bueno, yo no voy a fingir aquí los comentarios que he leído porque yo no leo muchos comentarios, ¿no? A confesar que hoy casi no leo comentarios bíblicos, ¿no? Pero estás en sintonía con la interpretación. Tengo yo mis problemas, ¿no? Con esa interpretación. El primer problema que tengo es que la salvación se obtiene por fe y no por obras. Entonces, ujú, ese es el punto. El segundo problema que tengo con eso es que el pecado más grande es no darle a Dios la gloria que se merece. Y entonces, a veces hablamos de una persona del mundo que vive una vida ética muy correcta, o sea, es un buen ujú, vecino, un buen ciudadano, no abuso, no miento, no robo, no adultero, etcétera, ¿no? Pero solo le falta un pequeño detallito, darle la gloria a Dios en su vida. Lamentablemente hay muchos cristianos que tampoco lo hacen, o sea, que viven correcto. vidas y no glorifican a Dios en su vida. No estoy hablando de cantar en la iglesia, de hacer todo ese... No, no, estoy hablando de verdaderamente rendir su vida y glorificar a Dios en su vida. El pecado más grande, ¿no? Precisamente el Evangelio existe porque la glorificación de Dios no existe, no existe la adoración. Y el tercer punto que por el que yo tendría problemas con ese exégesis, pero no puedo armar así en un ratito mi teoría, es que Claro. en el libro de Hechos nosotros tenemos varias de esas personas. Está, por ejemplo, Cornelio, o está, por ejemplo, Ujú, Pablo. Entonces, Pablo es una persona honesta, solo que está equivocada. O exacto. Cornelio es una persona de esos gentiles, ese que hace limosnas, ese que busca, ese que realmente quiere y que tiene una vida ética. Y entonces Dios le permite lo que Pedro llegue hasta él, o el eunuco que vino a adorar a Jerusalén. Le permite que Felipe vaya y le predique el evangelio. Pero en ese momentito en que se le predica el evangelio, en ese preciso momento, él viene a una confrontación. Y lo mismo podría decir yo de Agripa II, ¿no? Al que Pablo mismo le predica. Sí. ¿Conoce los profetas, oh rey Agripa? Fíjate que Pablo, cuando está frente a Agripa, Berenice y, ¿cómo se llama este? Eh, Festo, ¿no? Entonces, Pablo ignora completamente al romano, porque sabe que está interesado en la plata, lo ignora completamente. Bueno, Félix era el que estaba interesado en el dinero, lo ignora. Se concentra con el rey, o sea, el hombre quiere evangelizar al rey, pero aquí viene el punto de que este rey, con todo y ser bueno, que así lo manifiesta en hechos, rechaza el evangelio. Entonces, yo pienso que a estas personas, pues, es mi criterio, que son muy buenas, Dios de alguna manera acerca la oportunidad a ellos, como aquí está. O
sea, te la pongo en bandeja de plata porque tú mereces. Y de hecho, ahí es donde yo aconsejaba a los muchachos de Baxter, ¿no? Porque cuando uno inicia una congregación, generalmente uno busca a la gente más pecadora, o sea, vamos a buscar a los más pecadores del pueblo para predicarles. Y a veces Ujú. hay gente muy buena y uno dice, no, es que él no necesita. Y en la Biblia, yo lo que veo es que Pedro se mueve o el Espíritu mueve a Felipe desde un lado hasta otro, porque allá hay uno que merece que se le predique por su conducta ética, ¿no? Pero bueno, una vez más es mi opinión. Mira, hay Sí, otras preguntas, no sé. ok. Mira, y la verdad que se nos va a complicar, que nos va a terminar el tiempo, ¿no? Eh, Marlon dice, ¿es posible ser totalmente ajenos al pecado? O sea, eh, yo no sé, esto es típico en tu país, ¿no? Que hay un grupo que dice que no pecan, ¿verdad? Somos ajenos al pecado, o sea, no cometemos... Yo. no, yo considero que no. Ok, Considero, claro. personalmente yo considero que no. Ahora, sé que hay un punto positivo en ellos, ¿no? Porque a veces uno empieza con su mente derrotista. Mm, Soy un pecador. No, si ya estás diciendo que eres pecador, no vas a pecar, o sea, vas a hacerlo. exacto. Y tienes que confesarte santo como la Biblia lo dice. Pero yo Ujú. creo que debemos manejar el concepto paulino, ¿no? Cristo vino y murió por los pecadores de los cuales él no dijo yo Yo soy el fui, primero. sino él dice yo soy el primero, ¿no? Y es que cuando nosotros dejamos de reconocer que somos pecadores, nos ponemos por encima de las demás personas y no tenemos misericordia con aquel que en determinado momento cae. O sea, nos ponemos en una posición de, ¿sabes qué? Yo nunca voy a caer, jamás voy a estar en ese lugar. Eso me dijeron hace poquito, ¿no? Yo jamás voy a estar en ese lugar. Y yo dije en mi mente, más rápido cae un hablador que un cojo, ¿no? Porque a veces Ujú. Dios nos muestra, o sea, tiene esa facultad para decir, ¿sabes qué? Te voy a mostrar. Te voy a mostrar cómo es posible que uno sí esté en ese lugar. Yo creo que estoy hablando de más, ¿cierto, Espartaco? Mejor nos saltamos. No, no, no. Yo solamente quiero compartirte que, en mi opinión, mientras estemos en esta carne, que lamentablemente, como dice Pablo en sus disertaciones, hay una dicotomía entre la carne y el espíritu, ¿no? Eh, Mientras estemos en esta carne, vamos a tener esta tendencia, esta proyección hacia el pecado, ¿verdad? Sin embargo, no significa de que nosotros no debamos de plantar cara, ¿verdad? No debamos de plantar cara y decir y manifestarnos nosotros, ¿verdad? Con respecto a nuestra naturaleza. No me quiero meter a la teología liberal, ¿verdad? O a la teología ortodoxa, pero pienso de que realmente debemos de plantar cara y apuntar a donde estabas apuntando hace un momento. Realmente el discurso de yo soy pecador, lo que ha venido es a hacer una tendencia en nosotros hacia la permisividad del pecado. Esa es una opinión muy personal que yo tengo, ¿verdad? Al respecto de eso. Entonces, claro que ese es el concepto muy católico, ¿no? Eh, somos pecadores y los confesamos. Sí, pero que nunca va a salir de ahí. Que la idea es Sí, que cambies. es correcto. La idea es que cambies. Pero también el reconocerme pecador me ayuda. Es decir, yo tengo mis debilidades. Satanás las conoce y se aprovecha de ellas. Y si yo no las conozco, ni las reconozco, entonces soy presa fácil. Pero si yo las reconozco, yo sé de qué tengo que cuidarme. O sea, sé cuál es mi debilidad. Y sé por dónde Satanás puede aprovecharse de mi situación. Sí. Comenta nuestra hermana Adriana Ortega. Dice, ¿cómo podemos evitar pecar conscientemente o inconscientemente? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo evitar pecar? Bueno, yo creo que para evitar pecar, lo primero que tenemos que hacer es lo que estabas diciendo hace un momento, ¿no? Reconocer nuestra debilidad, saber dónde nosotros somos débiles. No todos, digamos, nosotros no somos débiles
en, ante todos los tipos de pecado, voy a decirlo así. Como estábamos hablando al principio, ¿no? Digamos, yo personalmente nunca fui consumidor de alcohol, alguna vez lo probé, pero yo no me siento tentado hacia el alcohol. Entonces, que alguien se sienta conmigo a estar bebiendo, a mí no me produce, en lo absoluto, no me produce una tentación, pero tal vez existe otro tipo de cosas que sí digamos, me empujan, ¿verdad? Hacia la concupiscencia me despiertan la concupiscencia que hay en mí y me hacen que pueda tropezar y caer en el pecado. Entonces yo tengo que primeramente reconocer estas circunstancias que son atenuantes para mi propia vida y buscar cómo tener métodos dentro de mí mismo o reflexionados conmigo mismo y con el estudio de la escritura para que yo pueda hacerle frente, que es lo que decíamos hace un momento. Sí, bueno, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Ujú. Conocernos a nosotros mismos y evitar esa situación. Eh, Pregunta Cristian Munguía. Hebreos 10:26 en adelante podría entrar en ese contexto del pecado de muerte. Pecado Dice, voluntario. dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sí, estamos a los adversarios hasta el 27. Bueno, no sé si nos quedan 4 minutos más, 3 minutos, ¿verdad? No sé si vamos a poder abordar eso en 3 minutos. Sí, sí, claro. Yo pienso que está en un contexto diferente. Pienso que es distinto. Ujú, Pienso que es distinto. Eh, pienso que como lo dijimos como lo dije anteriormente, pienso que Juan está lidiando entre pecar en aoristo, puntual, ujú. o sea, Selvin salió y no era su día y se enojó e insultó a Espartaco. Y obviamente es pecado porque te ofendí. Pero luego yo no soy así, yo me arrepiento y obviamente te pido disculpas por lo sucedido porque te ofendí. Y practicar el pecado como un estilo de vida. Yo pienso que ese es el pecado de muerte, porque el primero no me conduce a la muerte porque no es algo normal en mi vida, al cual yo me arrepiento pronto, pero el segundo me conduce a la muerte porque es una praxis ya dentro de mí. Y creo que Juan está hablando de esos dos tipos de pecados y para él ese segundo es el pecado de muerte por el cual él dice, yo no pido que se ore. Muy bien. Hebreos está hablando, creo yo, ahí sí de la apostasía. Que hay un Ujú. momentito en el que la iglesia a los hebreos está siendo perseguida. Y la tiene difícil. Y en ese momento de dificultad, algunos vuelven atrás. Es decir, mira, ser cristiano es muy difícil, yo mejor me salgo de esto. Es muy complicado. ¿Por qué? De hecho, en el mismo capítulo 26, versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Muy bien, de los presos os acordaste. Entonces, le está recordando a Hebreos, ustedes lucharon por Cristo, o sea, fueron hechos espectáculos y ustedes visitaron a los presos, bueno, los criminales que tienen mujer en la casa. Estamos hablando de los presos cristianos, los que cayeron presos por el cristianismo. Entonces, esta iglesia sufrió. En este momento está enfrentando una vez más el sufrimiento y la persecución. Y entonces, en una situación así, pues es muy diferente. Esto es muy distinto, ¿no?
No sé si me explico, pero eso es la diferencia que existe entre, mira, tengo un problema con mi esposa y lo voy a arreglar, o fíjate que me acabo de divorciar. O sea, es muy diferente decir, yo no tengo la capacidad para ser perfecto y siempre nosotros fallamos o le fallamos a Cristo. Y otra cosa es decir, Selvin ya no es cristiano. ¿Y por qué ya no es cristiano? Porque mira que le salió un muy buen trabajo, solo que él tenía que confesarse ateo. Oh. Ahora ya no es cristiano. Sí, pero sí, este fue iluminado, era predicador y ahora es ateo. O sea, se confesó ateo. Esto me lo contaron mucho en Cuba y me estaba confesando este pecado, ¿no? Terrible. Fíjate que es que aquí para poder estudiar en la universidad yo tenía que decir que era ateo. Entonces, sí, iba a la iglesia, pero dejé de ir a la iglesia mientras iba a la universidad. No sé qué tan cierto sea esto en la época en que yo fui, no en la época actual. Eso ya hace más de 20 años, ¿no? Y Ujú, entonces a mí me pesó eso, me rechinaron los oídos, porque yo pensé, yo prefiero ser una persona sin educación, pero sin negar a Cristo. Que es una cosa muy diferente, pienso yo. Negar ujú, a Cristo, rechazar el Evangelio, volver atrás ante una situación de adversidad, que el hecho de decir, yo sigo adelante, suceden cosas en mi vida, pero yo sigo adelante, o sea, nunca voy a dejar el camino, nunca, en mi caso lo he dicho, yo nunca voy a dejar de predicar. Puede que tenga una ayuda, puede que no, puede que tenga que trabajar, puede que tenga que hacer esto, pero yo no voy a dejar de predicar jamás. Entonces, ujú. es un postulado dentro de mi vida. Yo pienso que ese es un contexto un poquito diferente. Me pasé un minuto, Espartaco. ¿Tienes algún comentario con respecto a esto? Y en realidad, a mí me parece que este pasaje, en función de lo que estabas comentando, eh, me preocupa mucho que muchas veces he conocido al menos algunos cristianos, ¿verdad? Que por circunstancias diversas, que no necesariamente tienen que ver con persecución, ¿verdad? Han caído en hacer reclamos fuertes a Dios, hasta el punto de decir y bueno, yo mismo he caído alguna vez en decir, en hacer reclamos fuertes a Dios, ¿verdad? Claro. Y he estado en momentos de depresiones profundas, vaya. Eh, entonces, me cuesta un poco, honestamente, me cuesta un poco decir que no hay una restauración del ser humano después de haber no sé, haberse. Creo que hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre tener una condición en la que uno sufre ciertas circunstancias y tiene algún reclamo a Dios, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a apartarme del camino simplemente por beneficio propio de alguna circunstancia que me ayuda o me beneficia, ¿no? Acompañando tu Pero. comentario, acompañando tu comentario, quiero ponerte el caso Job, ¿no? O sea, Ujú. por ahí una exalumna mía de Baxter puso ¿cómo se llama en Facebook. eh, Job tuvo una vida difícil, pero nunca perdió la esperanza, la confianza, siempre esperó en el Señor, ¿no? Entonces yo le escribí, creo que usted no tomó bien mi clase de libros poéticos, o sea, usted no leyó Job, ¿verdad? Porque si lee uno Job, se da uno cuenta que Job no es que ha callado, que protesta, o sea, en determinado momento dice unas cosas de Dios que dan miedo, ¿no? Lo que pasa es que uno resalta todo eso y no lo lee. Entonces dice unas cosas de Dios que dan miedo, ¿no? Pero es que es la circunstancia en la que él se encuentra. Él acompaña Sí. una anécdota, ¿no? Estaba predicando en una iglesia y de pronto pues, había una señora ahí muy viejita. Y de repente entró un viejito ahí con barba y toda la cosa, se sentó y esta señora empezó a llorar y llorar y llorar. Y yo así predicando y preocupado, ¿no? Esto se me va a armar después, ¿no? Y claro, cuando terminó la predicación, ella dijo las palabras. Y entonces dejé que ella hablara, ¿no? Y entonces fue hasta este señor, lo abrazó y se puso a llorar. Hace años él se fue de la iglesia y yo no he dejado de orar por él desde que se fue.
Bueno, se fue a la iglesia, regresó, reconcilió ese día. Y parte de mi trabajo, pues, es hablar con él, cómo está, cómo le llama, qué le pasó a usted. Cuénteme qué le pasó, ¿no? Entonces, no, es que yo venía a esta misma iglesia donde usted predica. Ah, de verdad, sí. ¿Por qué? Ay, que el que predicaba aquí antes, pues, se fue con mi mujer. Entonces, yo me fui de la iglesia, ¿no? Entonces, ahí uno queda como sin palabras. O sea, ¿qué cosa me acaba de decir? Entonces, dentro de la misma iglesia te afectaron, dentro de la misma iglesia te ofendieron, o sea, podríamos decir así, ese es un pecado agravado por el vínculo que existe. Ujú. Y entonces yo, como humano que soy, lo comprendí. Y yo creo que Dios es mucho más misericordioso que nosotros. Pero Hebreos habla de un pecado imperdonable allí y advierte a la iglesia, cuidado con lo que van a hacer. Y yo lo diría en un tiempo de persecución, cuidado con lo que vas a hacer, cuidado con lo que vas a hacer. Porque tal vez ser cristiano ya sea algo muy difícil, porque venga un tipo de persecución, cuidado con lo que confiesas, cuidado con lo que haces. En Espartaco nos pasamos 6 minutitos, hay otro montón de preguntas allí, vamos a estarlas leyendo y bueno, si amerita las vamos contestando. También podemos cambiar el tema radicalmente la próxima semana, ya les comentaremos ahí, dependiendo de las preguntas que hagan a la página o la que nos hagan personalmente. Ahí platicamos con Espartaco un día de estos y ya decidimos de qué vamos a hablar la próxima semana en este programa de opiniones. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.